Sean bienvenidos a... Ahora voy a editar la web de video, pues le voy a poner... Bueno, vamos a continuar con el tema del podcast anterior, así que hoy día lo que vamos a hacer va a ser hablar de 3 temas, ¿ok? Acuérdense que este podcast está relacionado directamente con cómo hacer magia, ¿ok? Que vendría a ser crear una realidad interna que no la pueda afectar nada ni nadie, ¿ok? Vamos a empezar con... Bueno, en este podcast vamos a hablar de 3 temas diferentes que justamente están unidos uno con el otro. El primer tema va a ser frecuencias cerebrales, ¿ok? El segundo tema va a ser consciente, subconsciente e inconsciente, que justamente estuve hablando con una psiquiatra hace poquito y me dijo que el inconsciente es más un estado, pero nosotros lo vamos a ocupar como un término para referirnos a otra cosa, ¿ok? Así que eso lo voy a explicar cuando lleguemos al tema. Y por último tenemos el tema de la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? ¿Cómo funciona? Qué beneficios tiene y cómo poder hacerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente normalmente lo que te dicen es que la hipnosis es un trance que te puede llegar a ser otra persona, pero realmente tú mismo te puedes hipnotizar y puedes transformar tu subconsciente, ¿ok? Vamos a ver el tema de las frecuencias, ¿ok? Deme un segundito. Frecuencias cerebrales. Voy a buscar la imagen, les voy a poner la imagen por acá, yo creo, para que la vean, ¿ok? Y vamos a tratar de ver en qué consiste cada una, ¿no? Ya. Tenemos las ondas beta, las ondas alfa, las ondas teta y las ondas delta, ¿ok? Cada una tiene un propósito, ¿ok? Pero justamente nosotros en nuestro diario vivir lo que pasa es que pasamos de una a otra, pero justamente no lo hacemos de forma consciente, sino que lo hacemos a medida del transcurso del día. Ejemplo, yo les dije en el podcast anterior que la magia justamente se crea entre la vigilia y el sueño, ¿ok? Entonces esto tiene que ver con eso también. Las frecuencias delta son las más bajas, ¿ok? Y justamente estas se producen en el momento que tú estás en un sueño profundo, ¿ok? Son cuando te estás reparando de forma celular, cuando descansas realmente, ¿ok? Y estás soñando. O sea que ya tu cuerpo se apagó completamente. Descanso total. Luego tendrías las ondas tetas, que vendría a ser un punto en que la mente consciente no funciona, pero tú estás consciente, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Que tú estás en un proceso de relajación tan profundo que justamente tu mente consciente no interrumpe el proceso, ¿cachai? Sino que estás ahí, estás consciente de que estás ahí en tu cuerpo, pero tu mente no habla, ¿ok? De eso se trata. Luego tenemos las alfa, que vendría a ser cuando estamos normales, o sea, cuando está la mente consciente activa, haces cosas de forma cotidiana, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las betas, que justamente las betas vendrían a ser, bueno, tiene 2 factores. Uno, el estado de ansiedad que te puede dar junto con esta, pero también te sirve para un focus. Focus, para la concentración profunda, ¿ok? Entonces, estas se ocupan para eso. Ahora, ¿qué tienen que ver todas estas cosas con lo que dije en el podcast anterior? Que justamente tú pasas por estas frecuencias a medida de lo largo del día. No sé, pues, bueno, te despertáis y estáis en las ondas teta porque tu mente consciente está como... entonces, como que tratáis de hacer tu vida cotidiana, ¿cachai? Pero recién despertado como que no estoy pensando muy bien, bueno. Después, cuando ya te tomáis tu cafecito, pasáis a la onda alfa, donde ya estás un poco más despierto, empiezas a hacer tus actividades normales. Después te pones a estudiar, imagínate, te pones a estudiar, entonces pasa a las ondas beta de una, y ahí estás en el focus, así, directo en el libro, directo en la edición, en lo que tú quieras, igual, lo que tú trabajes. Y las deltas son cuando estás ahí durmiendo, obviamente. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque justamente en el podcast anterior, en el primer capítulo, yo les enseñé técnicas de respiración que justamente te van a ayudar a poder movilizarte entre estas frecuencias cerebrales sin la necesidad de estar dormido, güey. O sí, de estar dormido, ¿no? Así que vamos a ejemplificar. En el podcast anterior yo les dije que la respiración de la línea, que justamente es cuando tú respiras profundamente, aguantas un chingo de tiempo y después botas, tú te puedes desmayar. Cuando tú te desmayas pasas directamente a las ondas delta de una, ¿ok? Entonces, después de 1 o 2 segundos tú vuelves a la conciencia y estás en las ondas teta, ¿ok? Y después
cuando ya va pasando un poquito más de tiempo, vas a pasar a las alfas de vuelta. ¿Ok? ¿Para qué sirve esta respiración que yo le mostré en el podcast anterior? Que es más que nada para poder identificar las cosas. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes un pensamiento y una emoción, las cuales las juntas, y justamente de forma consciente tú tratas de entrar a estas frecuencias, generas magia. ¿Ok? Se genera un momento mágico, güey, literalmente, güey. Tú lo sientes como una experiencia única. Lo sientes como algo propio, como algo tuyo. Y eso justamente es lo que hace que se ancle algo que tú quieres en tu subconsciente. Y justamente al estar anclado en el subconsciente, lo que pasa es que después, en tu vida cotidiana, tu mente subconsciente va a tratar de ayudarte para que eso que tú programaste en ti sea real. ¿Entiendes? Ok. Ahora, ejemplo, la otra respiración que habíamos visto era la respiración del observador, ¿ok? En el modo observador tú estás entre las alfa y las teta, ¿ok? Entre esas dos frecuencias. ¿Por qué? Porque justamente está tu mente consciente hablando, pero tú, de forma consciente, o sea, de forma lúcida, lo que haces es justamente no darle importancia al pensamiento, ¿ok? Sino que lo dejas pasar. Es solo un pensamiento más. Entonces, tu mente piensa, pero justamente con la respiración continua, lo que pasa es que tú lo dejas ir y se va. ¿Ok? La respiración del observador justamente te sirve para el trabajo de sombras. ¿Ok? Vamos a ver algunas técnicas que tienen que ver mucho más con la magia con respecto al trabajo de sombras. ¿Por qué? Porque justamente la sombra es lo que te hace que tú te sabotees. ¿Ok? Ahora, para ver lo que significa el tema de la sombra, vamos a verlo en el momento en que estemos hablando de consciente, subconsciente e inconsciente. ¿Ok? ¿Qué más con respecto a esto? Tenemos la respiración del observador y la otra que les había mostrado era... Una línea, la del observador. Uy, se me olvidó la otra. Es que yo respiro, ¿no, weón? Si yo les puse nombre a la wea para que ustedes lo entiendan. Uy, la wea. Ya, ¿cuál era la última respiración? No me acuerdo, weón. Ya está la del modo observador, la de la línea. Ah, la respiración rítmica, ¿ok? En la respiración rítmica lo que pasa es que tú pasas directamente a las tetas, pero junto con la música o con lo que tú estés haciendo, ¿cachai? Esto te sirve para mover tu cuerpo, ¿ok? ¿Por qué? Mira, muchas veces tu espalda puede generarte bloqueos energéticos, ¿ok? ¿Se acuerdan de las mentes sutiles? Ya, cada uno de los bloqueos tiene un porqué. Ejemplo, si te duele mucho el cuello, weón, quizás no hay dicho muchas cosas, weón, te has callado cosas. Si te duele detrás de la espalda, en el corazón, quizá te falta cariño, realmente no has encontrado una relación que se acomode a ti, ¿ok? O, por ejemplo, si te duele la espalda baja, quizás sea un bloqueo creativo, o si te duele detrás del estómago, quizás sean problemas financieros, etcétera. Entonces, el hecho de tú tener tu espalda recta te sirve mucho para poder hacer magia. ¿Por qué? Porque cuando tú respiras, lo que pasa es que la energía, ¿ok? Que sería la tensión en tu cuerpo, va de abajo hacia arriba, ¿ok? De abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un bloqueo en el corazón, si tú te estiras mientras estás haciendo la respiración rítmica, porque la respiración rítmica te va a pedir que muevas tu cuerpo, ¿ok? Junto con la música o junto con... Bueno, yo lo recomiendo con música. La respiración rítmica igual se puede utilizar en otras cosas, por ejemplo, como películas. Puede haber una película que te guste mucho y realmente te identifiques con ella y tú puedes respirar junto con eso, ¿cachai? Entonces esa película te la apropias, entonces la haces tuya. ¿Por qué? Porque la sentiste de forma vívida, ¿cachai? Justamente el subconsciente se comunica a través de esto, ¿ok? Contigo, con tu mente consciente. Se comunica a través de las emociones, ¿cachai? Y el pensamiento consciente no es más que una programación la cual nos ayuda a socializar. ¿Ok? Entonces, si tú quieres hacer magia, tienes que entender que el pensamiento consciente ya no va a servir. Y si sirve, lo vamos a ocupar para el trabajo de sombras, que sería racionalizar experiencias pasadas. ¿Ok? Y justamente el hecho de racionalizar las experiencias te va a llevar a comprenderlas. Y si las comprendes, ya no te controlan. Porque hiciste consciente lo inconsciente. ¿Ok? ¿Qué más con respecto a esto? Ok, vamos a ver el tema de hipnosis. A ver, con respecto a las ondas, ya creo que no hay nada más que explicar. Lo hice de una manera bastante simple para que vayan entendiendo, ¿ok?
Tienen que entender que con el inicio de todo esto es ocupar la respiración de la línea, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente con ese tú puedes identificar las frecuencias cerebrales, ¿ok? Porque vas a pasar de la frecuencia en la que estés a la más baja y después vas a ir recobrando la conciencia, ¿no? Ok, ya dejemos las frecuencias cerebrales en eso. Como te digo, el hecho de poder moldear tu subconsciente tiene que ver con directamente callar la mente consciente y acceder directamente a lo que está interno, a lo que está oculto, el mundo oculto, ¿ya? Esto está en ti. De hecho, hay cosas y cuestiones que lo que hacen es justamente ocupar esto. Por ejemplo, el ocultismo no es más que el hecho de tú generar una realidad interna y esa realidad va controlando tu diario vivir, ¿ok? De eso se trata. Ahora hay personas que lo ocupan para generar comunidades, ¿cachai? Etcétera, y weá, así, pero realmente estos trabajos son personales. No tiene que haber otras personas, weón. ¿Por qué? Porque justamente si hay otras personas, lo más probable es que el líder o lo que sea, weón, esté manipulando tu realidad para que tú colabores a lo que él quiera, ¿ok? Ya, dejando de lado el tema de las ondas cerebrales, vamos a pasar al siguiente tema que vendría a ser consciente, subconsciente e inconsciente. ¿Ok? Yo le dije que el inconsciente justamente es un término, sí, es un término que se ocupa cuando no sé, pues, te pegan en la cabeza y que hay inconsciente, ¿entiendes? Es un término, término, sí, es un término, ¿está bien dicho la wea? Es un término médico, ¿no? Ya, entonces, nosotros lo vamos a ocupar para ejemplificar estos otros dos, que vendría a ser el consciente y el subconsciente. Ok, para entender esto te lo voy a poner como una imagen mental, ¿ok? Imagínate que el subconsciente, que es lo que está detrás de la mente consciente, es un gigante poderoso, güey. Es un gigante poderoso que puede oír, puede ver, puede sentir, puede olfatear, puede ver todo, ¿ok? Lo ve todo. Y el consciente es simplemente una personita que anda con una cadena, la cual lo ayuda a dirigir al subconsciente. ¿Ok? El subconsciente puede ser lo más poderoso que tú puedas imaginar, pero tiene un defecto, que el subconsciente es bastante pasivo. O sea que si tú le dices que se siente, él se sienta. Si tú le dices que se levante, él se levanta. Si tú le dices que ruede, va a rodar. ¿Entendí? Entonces, imagínate que el subconsciente es lo que realmente dirige tu vida. ¿Ok? El consciente es lo que elige, que es lo que el subconsciente le da relevancia. ¿Ok? Y por último, el inconsciente. El inconsciente, en mi terminología, vendría a ser, a ver, imaginémoslo así. Tienes el subconsciente y el inconsciente vendría a ser la espalda del subconsciente, de este gigante, ¿no? Del que estamos hablando. Entonces, lo que pasa es que por cada herida o por cada castigo por una expresión de tu subconsciente, por ejemplo, no sé, pues, weón, si tú eres chico y te enojabas ahí con facilidad, ¿cachai? Y con el tiempo te castigaron tanto que después ya tu ira no se expresa, por lo tanto las personas lo que pasa es que tú como no puedes enojarte, no pones límites, entonces las personas se pueden llegar a aprovechar de ti, ¿cachai? Entonces, ya, eso está en el inconsciente, en la parte de atrás del subconsciente. ¿Por qué? Porque la mente consciente le dijo, enojarte está mal y no te van a querer, weón, así que no lo hagas más. Por lo tanto, se le clava una espada, una espadita, weón, en la espalda del subconsciente, lo que hace que él no actúe como debería actuar de forma natural. ¿Ok? Entonces, de esto se trata. El inconsciente justamente son todas estas cosas que nosotros hemos reprimido simplemente para encajar dentro de lo social. ¿Ok? Encajar dentro de nuestro círculo más cercano. ¿Por qué? Porque si haces esas cosas, la gente no te ama. ¿Entiendes? Por ejemplo, puede ser la ira, puede ser no sé, pues, weón, la tristeza también. Es muy común en los hombres, weón, que te digan que no puedes llorar, ¿cachai? Simplemente por el hecho de ser hombre. Entonces, el hecho de mostrarte vulnerable puede ser un defecto. ¿Por qué? Porque tu papá te dijo, los hombres no lloran. Entonces, justamente tú quedaste con esa idea de que los hombres no lloran. Y si te ven llorar, no te aman.
Entonces, por lo tanto, es para eso, ¿ok? Tienes que entender que la mayoría de estas cosas que están en la sombra, porque esto es sombra, el inconsciente y la parte de atrás del subconsciente vendrían a ser tu sombra, ¿ok? La sombra justamente no es algo malo ni nada de esto. Simplemente son expresiones naturales de ti que justamente reprimiste por el hecho de encajar en un círculo social. ¿Mm? De eso se trata. Normalmente es tu familia, por eso el trabajo de sombra es tan importante, ¿ok? Para ver lo que vendrían a ser tus sombras, tienes que ver cómo tú actúas, ¿ok? Para eso tienes que desbloquear el modo observador, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente los pensamientos que tú tienes te dan justamente la llave, la clave, para que tú puedas entender qué es lo que te está manipulando de forma inconsciente, ¿ok? Cuando tú desglosas estas cosas, o sea, tienes que tener, para esta weá tenés que tener fuerza de voluntad. Tenés que tener fuerza de voluntad, tenés que tener criterio y también tenés que tener mucha observación y ser crítico de ti mismo. ¿Ok? De hecho, yo te recomiendo que si quería empezar en el mundo de la magia, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo. ¿Ok? Negarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque justamente el ti mismo que tú crees que eres tú es justamente la programación. La mente consciente que lo que hace es que tú seas de tal forma. ¿Me entiendes? Mm. El problema con este ti mismo que está programado es que quizá no conecte mucho contigo. ¿Ok? A ver, no sé si le ha pasado que cuando son más jóvenes la vida suele tener un gusto distinto, suele tener como otro ritmo, y no solo otro ritmo, weón, sino que otro sabor también. Es por esto mismo. ¿Por qué? Porque justamente la programación consciente lo que hace es que tú pierdas partes de ti mismo que justamente hacen que tú te sientas vivo. Por eso, cuando tú creces, crees que todo tiempo pasado fue mejor, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque tú siempre tuviste la capacidad de volver a sentirte así. De eso se trata la magia, weón. Ya, continuemos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos, ya, hablamos del... Ok, ya, vamos a pasar al tema de la hipnosis, ¿ok? ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es justamente callar tu mente consciente para poder ingresar directamente a tu subconsciente y darle órdenes, ¿ok? Ahora estas órdenes no es necesario que sean con la palabra. La orden puede ser un sentimiento igual. Por ejemplo, bueno, te voy a explicar cómo ingresar a la hipnosis, ¿ok? Con las respiraciones que te enseñé, la hipnosis justamente es el momento en que tú estás en la frecuencia teta, ¿ok? Cuando tu mente consciente se calla, ¿cachai? Pero no estás dormido. Ahí es justamente donde ocurre la hipnosis. Ahora, esto, según la neurociencia, igual se puede hacer con un psicólogo, un psiquiatra, el cual te puede guiar y te puede ayudar en este proceso. Pero yo te recomiendo que justamente tú seas el que lo hace. ¿Por qué? Porque eres capaz de hacerlo, te ayuda a crecer, te conoce a ti mismo, puedes buscar incluso más de lo que perdiste, ¿cachai? Y, y no, weón, vale mucho la pena. Vale mucho la pena el hecho de intentarlo, weón, de verdad. Te vuelves a sentir vivo, weón, si esa es la weón. Mm. Entonces, ya, hipnosis. Se preguntarán, ¿y cómo me hipnotizo, weón? ¿Voy a tener que ocupar un relojito, weón, mirarlo como por 2 horas y decirme duerme? No, no es así. Esas weas son como, bueno, sí, puede ser real y no, es que va a depender de la persona, del hipnotista y de qué tan susceptible sea la persona. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser hipnotizado si tu consciente no lo quiere, ¿ok? Tú no te puedes hipnotizar a otra persona si tu fuerza de voluntad es tan grande que simplemente tú dices que no, ¿ok? Ahora, si tú eres muy susceptible, sí, lo más probable es que te puedan llegar a hipnotizar. Pero no es tan sencillo, güey, porque esto requiere un proceso y también requiere el hecho de que confíes en el hipnotista. Eso. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Hipnotizarte no es muy difícil, güey. No es muy difícil. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo cuando estaba en el liceo, lo que hacía era que llegaba, ¿cachai? A la micro, era un viaje de 45 minutos hacia mi casa, llegaba, me sentaba al lado de la ventana, apoyaba mi cabeza contra el vidrio, güey, empezaba a rebotarla. El tema está en que, claro,
Yo me ponía a escuchar música y el detalle es que yo me quedaba dormido, según yo. Yo me quedaba dormido y el tema está en que justo yo me despertaba en el momento en que llegaba a mi casa. Pero realmente yo no me dormía, ¿cachai? No pasaba directamente al sueño profundo, que son las ondas más bajas, sino que yo me mantenía en la frecuencia teta, por lo tanto yo creía que estaba dormido, pero realmente lo que estaba pasando es que había callado mi mente consciente. Por lo tanto, yo solamente me concentraba en lo que estaba escuchando en ese momento. Y cuando tú te despiertas, ¿no? Bueno, te despiertas, cuando te das cuenta de que llegué, bueno, cuando me di cuenta de que llegué a la casa, ¿cachai? Lo que pasa es que me despertaba, pero realmente el despertar no es despertar, weón, sino que simplemente tu mente consciente vuelve a hablar. Entonces, por eso tú crees que despertaste, pero realmente no es así, cuando tú estabas ahí despierto desde todo el viaje. Ok. Entonces, ¿cómo te puedes llegar a hipnotizar? Ok. Acá yo te recomiendo ocupar las tres respiraciones. ¿M? Número uno, ocupa la línea. Cruza la línea. Te desmayas, ya. Y cuando vuelves, ocupa el modo observador. Respiraciones constantes, respiraciones constantes, respiraciones constantes, ¿cachai? Etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, ocupa la respiración rítmica, ¿ok? ¿Por qué? Porque la respiración rítmica tú te tienes que dejar llevar con la música que estés escuchando, ¿ok? Por eso es tan importante la música. La música puede anclar sensaciones, sentimientos, propósitos, todo lo que tú quieras en tu subconsciente, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque imagínate que una canción te da una imagen mental, ¿ok? Porque el pensamiento real, el pensamiento que es real, en la magia, no es el pensamiento consciente que vendrían a ser las palabras que suceden en tu cabeza, ¿ok? Eso en la magia es simplemente una programación. El pensamiento real en la magia vendría a ser la imagen que tú generas con tu ojo interno, ¿ok? ¿Cómo que ojo interno, weón? ¿Que estás fumándote mierda? ¿Estás alucinando, weón? Yo tengo dos ojos. Dos. No, el ojo interno, weón. ¿Con qué chucha creéis que tú sueñas? ¿Cachai? ¿Con qué creéis que imaginas? ¿Con qué crees que haces todas estas cosas? Es con tu ojo interno, ¿ok? Entonces, esta imagen que tú generas dentro de tu mente, si la conectas con un sentimiento, generas magia, ¿ok? Y si lo plantas en tu subconsciente y lo nutres poco a poquito, lo que pasa es que se hace real, ¿ok? De eso se trata. Ahora, ¿qué hay con esto? ¿Qué hay con esto? De hecho, mira, yo no soy religioso, pero este tema hay que tocarlo. Yo creo que lo voy a tocar ahora, bueno, porque lo más probable es que vaya dando ejemplificaciones más adelante, ¿no? Yo no soy religioso, ¿cachai? Yo no creo en ninguna religión, ¿ya? El tema está en que las religiones justamente te dan pistas con respecto a esto, ¿ok? Imaginemos a Jesús, weón. Yo soy muy fan de Jesús, weón, ¿ya? Ahora no me gusta cómo lo retratan hoy en día, ¿cachai? ¿Por qué? Porque dicen, él murió por tus pecados y la lecera, etcétera, etcétera. Pero realmente no, él siguió simplemente su ideal, siguió su propia realidad a pesar de las consecuencias, que fue que lo mataron. Jesús no murió por nosotros. O sea, en el sentido de que no murió para salvarnos a nosotros. Jesús murió porque justamente llevó hasta el final su propósito, su mundo interno, ¿ok? A pesar, weón, de que lo torturaran y lo mataran. De eso se trata. Jesús era un revolucionario, weón. Realmente... eh, eso. Él te enseña, de hecho él te enseña, weón, que tú eres Dios. Tú eres Dios. De eso se trata, ¿cachai? Por eso te enseña todas estas cosas de cuidar al prójimo, de tratar a los demás como quieres que te traten, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es por qué? Porque justamente en estado alterado de conciencia, lo que tú logras ver, lo que tú logras visualizar, es que tú y otra persona no son algo diferente, ¿ok? Son lo mismo, solamente que en diferentes cuerpos, ¿ok? Y justamente la mente consciente, esta mente que habla en tu cabeza, hace que esta ilusión que nos separa, que es esta sensación de que yo soy y tú eres, somos algo distinto, se genere. Por eso te digo que la mente que habla es simplemente una programación. Es por lo mismo, es por lo mismo. Ok, con respecto a esto, ¿por qué le saqué este tema? Porque con respecto a la imagen mental y el sentimiento, la Biblia te lo dice, güey. Si juntas mente y corazón, pasa, ¿cachai? Si tú juntas estos dos, pasa. Ok, ahora, por ejemplo, no sirve tan solo llegar y decir, como te dijera, no sirve solo llegar
imaginar una cosa y sentirla, ¿ok? ¿Por qué? Porque para hacer magia tiene que haber coherencia interna, ¿ok? Por eso es tan importante el trabajo de sombras. ¿Por qué? Porque imagínate, tu mente programa lo que hace es darte pistas, te da pistas, ¿ok? A través de pensamientos. Por ejemplo, si si tu propósito, tu realidad interna que estás generando, se contradice con algún pensamiento o hay conflictos con algunos pensamientos en tu mente, es por la sombra, ¿ok? Es justamente lo que te dice que tu mente se está fragmentando, ¿ok? Cuando tu mente está fragmentada, lo que pasa es que hay conflictos internos. Entonces, si tú logras tener tu pensamiento, tu sentimiento y tus acciones con coherencia total, generas una conciencia unificada, la conciencia crística, ¿ok? De eso se trata. De eso es lo que hablaba Jesús. Por eso es el Cristo. Es por conciencia crística. Es una sola conciencia. ¿Cachai? Por eso él llevó su propósito hasta el final. Hasta morir. ¿Cachai? ¿Entendí? De eso se trata. Ahora, ¿qué pasa? Que justamente la iglesia... De hecho, estos temas los vamos a tocar más adelante porque tengo que hablar sobre 4 paradigmas que justamente son los que llegan a tener una programación en tu mente. Y para poder tener esta conciencia unificada, lo que tienes que hacer es observar estos 4 paradigmas, que son justamente 4 cosas que nadie se cuestiona. Pero lo vamos a tocar más adelante. De momento estamos viendo cómo interpretar el mundo interno, o sea, ingresar a tu subconsciente, ¿ok? Ahora todas estas cosas son bastante... son lindas, weón, son lindas. Si tú ingresas a este mundo, te vas a dar cuenta de que esta weá no es simplemente llegar y respirar. ¿Por qué? Porque tú sientes realmente como si fuera la primera vez que sientes las cosas, weón. Entonces, es una experiencia realmente bonita, weón. Que te recomiendo vivirla, weón. ¿Por qué? Porque justamente, número uno, tú tienes control total, ¿cachai? De la experiencia. Y número dos, te hace recordar sentimientos que quizá ya no sientes hace mucho tiempo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, vamos a dejar aparte el tema de la religión, weón, que lo vamos a tocar más adelante. Y vamos a terminar de hablar de la hipnosis, ¿ok? La hipnosis justamente te sirve para esto, para 2 cosas. Para poder ver qué hay en el inconsciente, en la espalda de tu subconsciente, ¿ok? Y esto justamente trata de heridas del pasado, ¿ok? Son heridas del pasado. Son experiencias que te marcaron y hacen que tu actuar justamente esté condicionado con el dolor o con el miedo, ¿ok? Entonces estas cosas te condicionan, ¿ok? Es como cuando hacen experimentos con animales, ¿cachai? Y a través del miedo, no sé, pues imagínate, hay un experimento donde hay una escalera y hay varios monos. Entonces un mono sube, agarra una banana arriba de la escalera y un científico lo que hace es tirarle agua. Entonces lo que pasa es que todos los monos, a todos los monos le tiraban agua. Entonces cada vez que alguien subía la escalera de vuelta, lo que pasaba es que todos los monos le pegaban al mono que estaba subiendo. Y justamente cuando cambiaron, fueron cambiando poco a poco a cada uno de los monos. Y el tema está en que la siguiente generación de monos, ¿cachai? A pesar de que no sabían qué pasaba si alguien subía la escalera, como ya estaban condicionados con el miedo, ¿por qué? Porque lo iban cambiando poquito a poquito, uno por uno. Entonces, cada vez que un mono subía, ¿cachai? Lo que pasaba es que el resto le pegaba. Y cuando ya habían cambiado todos los monos, lo que pasa es que esta conducta quedó ahí, quedó grabada en la manada, ¿cachai? Quedó ahí grabado, pues, weón. Entonces, a pesar de que ellos no sabían cuál era el castigo, lo que pasaba era que si alguien intentaba subir la escalera, le pegaban. De eso se trata, güey. Ya, el tema. Por ejemplo, el condicionamiento. No sé, pues, bueno, imagínate que tuviste una relación con una persona, ¿ok? Tuviste una relación con una persona y te engañaron, ¿ok? Entonces tú sufriste caleta con respecto a esa relación y después simplemente no le abres las puertas al amor. ¿Por qué? Porque justamente estás condicionado por el miedo de aquella relación. Ahora, no te voy a decir que el hecho de solucionar la sombra o ver y abrazar tu sombra sea simple, weón. No es sencillo. ¿Por qué? Porque te va a enfrentar justamente a esos recuerdos dolorosos. Y esta es la única forma de sanar, el hecho de enfrentar estos recuerdos dolorosos, pero no simplemente revivirlos en tu mente. ¿Por qué? Porque cuando tú los revives, simplemente lo que pasa es que lo revives una vez, lo revives otra vez, lo revives otra vez y no pasa nada. Entonces, el trabajo de sombras consiste directamente en actuar junto con ese recuerdo, ¿ok? Por ejemplo,
Ya, imagínate que el mismo caso, te engañaron, etcétera. Ahora no te abres hacia el amor, por lo tanto tú estuviste con... Imagínate que conociste a una persona que te gusta, pero no fuiste capaz de hablarle, no fuiste capaz de decirle nada y simplemente te cerraste a eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, en tu soledad, porque todo esto tiene que ver directamente con la soledad, no puedes generar magia, weón, si no aprendes a estar solo. Y tampoco puedes generar magia, weón, junto con otras personas. Bueno, sí se puede, pero primero, lo primero, si tú quieres generar un mundo interno, weón, tienes que aprender a estar solo. Por lo tanto, cuando tú tratas de sanar la sombra, que vendría a ser abrazar la sombra, tienes que pasar por las frecuencias cerebrales, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Tu mente consciente muchas veces es la que genera el bloqueo, ¿ya? La mente que habla, ¿ok? Entonces, imagínate que, claro, estás bloqueado con respecto al hecho de buscar una pareja o alguien que te ame románticamente. Y lo que pasa es que tu mente consciente dice, no, no quiero, güey, no, ¿para qué, güey? ¿Para qué voy a estar pasando por lo mismo otra vez, etcétera, etcétera? Eso justamente es un bloqueo. ¿Por qué? Porque imagínate, te tomáis unas par de copas, güey, te ponen una canción triste, güey, y te ponías a llorar con Magdalena. Entonces, claro, claro, está ahí, ¿entiendes? Ahora, no es necesario ocupar sustancias, igual pueden ser útiles, pero justamente tienes que saber para qué sirve cada una. Y eso lo vamos a hablar en el podcast de Patreon, en el cual vamos a hablar de cada una de las sustancias, cómo sirven y para qué se pueden llegar a utilizar. ¿Ok? Pero eso es tema aparte. Acá vamos a hablar simplemente como si no consumieras nada, ¿ok? Ahora, y ya, mira, imagínate que vas pasando por las frecuencias. Entonces, pasas de la alfa, que sería tu mente consciente hablando, a la teta, en la cual tu mente consciente se calla. En ese momento, en ese proceso, lo que pasa es que tú puedes sentir tu cuerpo. Entonces, justamente el bloqueo tú lo puedes sentir, que vendría a ser dolor, ¿cachai? Me duele esto. Y tú te preguntas, ¿por qué te duele? ¿Por qué te duele esto? Y ahí te va a mostrar la memoria. Y tú tienes que simplemente consolar la sombra, weón. Como si tú fueras quien abraza ese momento. En ese momento en el que tú estabas mal, en ese momento en que te traicionaron, ¿cachai? Y quizás no fuiste capaz de hablarlo con nadie, no fuiste capaz de verlo con nadie. Entonces tú tienes que ser justamente el que te brinde ese consuelo. ¿Ok? De forma sincera. De forma sincera. De eso se trata la magia, weón. El hecho de que tú no dependas de nadie también. Entonces, gracias a eso, tú puedes ir sanando, puedes ir sanando. Entonces tú cuando ya te abrazas, tú ya no le tienes miedo al revivir la experiencia. ¿Y qué pasa? Que el cerebro es experto en encontrar patrones, ¿ok? Entonces cuando tú ya le pierdes el miedo, el dolor a la experiencia, tu mente va a buscar patrones para poder llegar a sanar, ¿ok? No tienes por qué buscarlo tú. Tu mente lo hace de forma natural. Pero lo que pasa es que tu mente igual necesita consuelo. Tu corazón necesita consuelo. Y tú mismo te lo puedes brindar. ¿Ok? Sé que puede sonar triste la weá. Pero muchas veces, imagínate, muchas veces tú puedes hablar estos temas con algunas personas. Y las personas muchas veces no te van a entender. No van a entender lo que estáis pasando, ¿cachai? No van a empatizar contigo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas simplemente viven mediante la mente programa. Entonces estas cosas son banalidades para ellos. Estas cosas simplemente no tienen relevancia, ¿cachai? Entonces por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque justamente si tú empiezas a hacer estos trabajos, lo que pasa es que tú vuelves a ti mismo. Y cuando vuelves a ti mismo, te vuelves a sentir vivo. Porque de eso se trata todo, weón. Todos los tipos de trastornos, weón, normalmente pasan, ¿por qué? Por experiencias que te bloquean y hacen que tú te sientas mal. ¿Por qué? Porque dejaste de entender cómo sentirte bien. ¿Ok? Me fui en la bola, weón. No me acuerdo qué chucha estábamos. Ah, trabajo de sombra. Ahora, si eres un poco más hardcore, weón. Esto es una espada de doble filo, weón. Te la voy a mostrar acá, pero es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque para esta weón tenés que tener experiencia. ¿Por qué? Porque con este truco, lo que pasa es que tú puedes ver tu subconsciente de forma completa, pero el problema, digo, tu inconsciente de forma completa, pero el problema es que puede abrumarte, o sea, que puede llegar todo de una y simplemente quebrarte, ¿ok? Esto es magia brígida, weón. Así que no te lo recomiendo, pero te lo voy a dejar ahí por si quieres ver algo, ¿ok? Ahora, si tú quieres realmente enfrentarte a este reto,
Bueno, no es un reto, weón. No lo hagan, weón. Te puede quebrar la wea, pero de verdad que sirve para poder ver tu subconsciente. Digo, tu inconsciente. De verdad sirve para ver las sombras, pero te puede quebrar, como te digo. Puede hacer que muchas experiencias vuelvan a ti y no sepas cómo procesar todo, ¿ok? Así que, número uno, si tú vas a ingresar acá, tienes que tener perfeccionada la respiración del observador, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente al estar en esta fase, ya que te voy a enseñar cómo, que yo lo hice ahí, en ese espejo. Mira, tengo un unicornio, güey. Ya. Si tú perfeccionas la respiración del observador, lo que sucede es que las cosas que pueden llegar a abrumarte no te afectan. Entonces estás ahí. Tú ves la mente, ves el sentimiento, pero no reaccionas. ¿Ok? La magia consiste mucho en el hecho de no reaccionar a las cosas. ¿Por qué? Porque así tú las puedes comprender. Y eso es muy importante, bueno, el hecho de comprender por qué pasan ciertas cosas. Ahora, ¿de qué se trata lo del espejo? Esto es magia, ¿cachai? Es magia. Es jugar con tu subconsciente, es jugar con la realidad misma, ¿cachai? Em, Primero que nada, tienes que bajar la mente consciente. Por lo tanto, técnicas de respiración hasta el momento en que tú ya estés entrando en la onda teta o estés en la onda delta. Cuando ya hayas ingresado, respiración constante. Respiración constante. No te desvíes de la respiración, weón. ¿Ok? Luz apagada, una vela. ¿Cuál? Una vela blanca, weón. Agárrala, déjala cerca del espejo, con la luz apagada, y mira. Mira acá. Mira acá. Durante mucho tiempo. No desvíes la mirada. Mira. Y mira. Y mira. Con el tiempo te vas a dar cuenta de que tu rostro se distorsiona, ¿ok? Y ahí va a llegar un momento en el cual se te van a presentar las sombras, se te van a presentar tus heridas, ¿ok? No tienes por qué intencionar nada, weón. Simplemente mantente acá. Observa qué es lo que pasa por tu mente, qué es lo que pasa por tu corazón, weón. ¿Qué está sucediendo en ese momento, weón? Y ahí se te van a presentar las sombras, ¿ok? Y justamente tú lo que puedes hacer es observarlas, obsérvalas, obsérvalas, obsérvalas. Y también lo que puedes hacer es soltarlas, ¿ok? ¿Cómo las puedes soltar? A través de una expresión. Ejemplo, si es una... Ya, canaliza la expresión, ¿ok? Por ejemplo, si es un sentimiento de ira, puede que te dé mucha rabia, weón. Y si no te controlas, le termines pegando al espejo, le termines pegando a la pared, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué puedes hacer para controlarla? Ocupa toda esa energía, weón, para mover tu cuerpo. Mueve tu cuerpo, weón. Mueve tu cuerpo. Haz que suenen tus vértebras, haz que suenen tus brazos, weón, tus dedos, weón. Haz que suene todo tu cuerpo. Entonces sí, la ira justamente la estás expresando. Por lo tanto, tiene menos poder en tu subconsciente. Si tienes tristeza, llora. Llora. Llora, weón. No tienes por qué sentirte mal al llorar, weón. Es totalmente natural. Y muchas veces nosotros no lloramos, weón, porque la gente nos dice que no tiene sentido estar llorando. Pero tiene mucho sentido, weón. Y créeme que sí. Por ejemplo, si la sombra es timidez, claro, se te pueden presentar sombras así, ¿cachai? Si la sombra es timidez, te da miedo verte al espejo, hace muecas, hace caras, exprésate frente al espejo, salúdalo, huevea con él, ¿cachai? Entonces va a depender de que lo que vayas sintiendo tu reacción. Ahora, yo no te voy a dar la respuesta ante todas las sombras, weón. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer tú. Tú al observar vas a saber cuál es la respuesta, ¿ok? A mí esta weá no me la enseñó nadie, weón. Yo lo aprendí solo, ¿ok? Así que estoy seguro de que tú también puedes. Así que eso por hoy día. A ver, hablamos de las frecuencias cerebrales, cómo moverse por ellas, hablamos también de consciente, subconsciente, inconsciente, que el inconsciente, etcétera, etcétera. Ya lo hablamos, etcétera. Y la hipnosis, por último. Ya, esto es un trabajo de hipnosis, ¿ok? Lo haces tú de forma consciente, ¿ok? El tema está en que tú tienes que tener la fuerza de voluntad
que justamente la fuerza de voluntad es por algo que te mueve. No sé, pues puede ser el hecho de tú querer estar bien para poder que tu familia esté bien. ¿Me entiendes? O cosas así, ¿cachai? Siempre hay un propósito que te mueve. Yo te recomiendo que el propósito siempre sea el cariño y el amor, weón, porque va a ser lo que más te va a mover y va a ser que aunque te caigas, tú te levantes de vuelta. Si tus propósitos son el dinero, la avaricia y todas estas weas, no te va a servir de nada, weón. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo intentes vas a caer y no te vas a querer levantar. A ver, ¿qué más? Ya. Es un trabajo de hipnosis, ¿ok? Tú, a través de la respiración y la respiración constante, ingresas al subconsciente. El tema del espejo es ¿por qué? Porque estás viendo al gigante de forma directa. Por eso tienes que ver acá y quedarte aquí. ¿Por qué? Porque tu rostro se distorsiona, ¿ok? Tu rostro se distorsiona. Entonces, tu mente deja de verlo como alguien y lo ve como algo. El subconsciente es algo, ¿ok? Es algo que no tiene rostro, no tiene nada, ¿cachai? Bueno, yo no lo diría tal, así como algo, porque algo es como un objeto, ¿cachai? Pero es algo antipersonal, es algo que no tiene, como te dijera, no tiene rostro, güey, no tiene como una definición en concreta, sino que es energía pura, güey, es solo eso. Así que por eso, de eso se trata este trabajo de hipnosis. La vela lo que hace es que tú justamente al estar en oscuridad, eh, bajas las frecuencias. Entonces estás más cerca de las frecuencias más bajas. Y en estas frecuencias lo que pasa es que tú puedes moldear las cosas. ¿Ok? Pero si tú no aprendes a observar tu pensamiento y tu sentimiento, weón, te puede llegar a controlar. Y puede llegar a destruir las cosas. O puedes llegar a quebrarte. O puedes llegar a no querer mirarte nunca más en el espejo, weón. O sea, no es tan cuático así, pero sí, ¿cachai? A lo que voy es eso. Que, que veas las cosas y actúes con... Bueno, la respiración, weón. Tú sé el observador, ¿ok? Acuérdate, weón, si te caí una vez, te podéis parar, weón. Si te caí 2 veces, weón, te podéis parar, weón. Si te caí 10 veces, weón, te vaya a parar igual. Siempre, 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 weón. Vuelve a pararte, weón. Nunca dejes que nada ni nada ni nadie te derribe, weón. Es así, es por ti, es por tu vida, es por vivir tu vida, ¿cachai? Eh, si quieres volver a sentirte vivo, weón, la magia puede ser un camino. Ahora yo no... Mira, esta wea quiero que la tengan muy en cuenta. Y con esta wea voy a terminar. Yo no te estoy diciendo que yo tenga la verdad. Yo te estoy diciendo que experimentes, ¿ok? Ahora tú y solamente tú vas a decidir. Vas a ver, ¿ok? Pero yo no te estoy diciendo la verdad. O puede que sí, o puede que no. Lo que yo te estoy diciendo es experimenta. Experimenta, güey. Date el tiempo de experimentar y vaya a notar qué pasa. Y con eso terminamos. Nos vemos. Alto ahí, velocista. Sé que te quería decir, pero se me olvidó un pequeño detalle. En cada uno de los podcasts que les voy a mostrar, yo les voy a ir recomendando una canción, ¿ok? Estas canciones justamente son mi presentación personal y también pueden ayudarlos a conocerme un poco mejor. Y no solo eso, sino que también pueden llegar a inspirarte. Así que les voy a dejar el link en la descripción. El primer capítulo no puse ninguna canción, pero eso no me limita a ponerla ahora. Así que lo voy a poner en la descripción para que vayan al primer capítulo, weón. Que les vaya bien, bueno, ahora sí, chao.